En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la... Hola, bendiciones. Bienvenidos a este nuevo mensaje que hemos titulado en la serie Discípulo. Y pues le damos muchísimas gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad de estar una vez más aquí para compartir 2:30 de la tarde, tiempo de México, este mensaje. ¿Quién de nosotros no tuvo sueños de niño? O sea, sueños seguimos teniendo, pero de niños en cuanto, o incluso ya no sueños, sino realidades de lo que deseabas ser cuando fueras una persona adulta. O sea, algunos soñaban incluso con ser bomberos. Yo me acuerdo, a lo mejor era otra época y estoy llegando a gente que, ¿por qué está diciendo eso? ¿Quién aspira a ser bombero ahora? Bueno, pues en aquel tiempo sí, algunos querían ser bomberos o querían ser policías. Hoy creo que nadie quiere ser policía, y menos en Estados Unidos con todo lo que está pasando. Pero bueno, de una u otra manera uno soñaba o uno tenía esa realidad, esa vocación. Porque realmente eso es una vocación que en un momento dado pudo haber existido en tu vida o en mi vida. Y en el tema que estaremos tratando hoy, estaré hablando acerca de este asunto. Pero antes permíteme definir un poquito lo que acabo de decir en cuanto a vocación. ¿Qué es vocación o qué significa vocación? Bueno, según la lengua española, es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Pero también se puede decir que es inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. La vocación, del latín vocare, que significa llamar, es el deseo de emprender una carrera, una profesión o cualquier otra ocupación o actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos necesarios. Y bueno, quise hacer mención acerca de esto porque finalmente es una expresión o es una forma de ver en cuanto a lo que significa vocación. En el pasaje que estaremos analizando o que estaremos compartiendo en el día de hoy, vamos a ver cómo es que, de acuerdo a la exegesis, aquellos que les gusta estudiar todo esto, habla acerca de las sentencias de vocación que nuestro Señor enseña en este pasaje que leeremos allá en el libro de Lucas, y que nos muestra tres formas diferentes o tres sentencias que nuestro Señor nos va a mostrar y nos va a enseñar para decidir cuál de ellas, o tal vez ninguna de ellas, sino qué es lo que significa lo que el Señor estaba tratando de decir. Te voy a pedir que me acompañes ahí al libro de Lucas en el capítulo 9, versículo 57 al 62.
Lo voy a leer en la Reina Valera y después lo voy a volver a leer en la traducción lenguaje actual. Como he dicho en otras ocasiones, lo estoy haciendo solamente porque hay algunas palabras que nuestra lengua popular aquí en México se adapta más a la comprensión de lo que quiere decir. No estoy diciendo que vaya en contra de lo que la idea fundamental o lo que está hablando, o como algunos dicen que la reina, si no es Reina Valera no vale. Bueno, para quienes tengan esa idea lo respeto y está bien, pero no es el punto. Dice Lucas 9:57: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En la traducción del lenguaje actual dice: cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nido, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Y bueno, este es el pasaje que estaremos analizando el día de hoy, y lo he leído en la Reina Valera y después en la traducción lenguaje actual, para poder tener un panorama un poco más amplio de lo que significa y de lo que en esencia está hablando aquí nuestro Señor Jesús. Lo que significa, y es el título del mensaje de hoy. El discípulo, el verdadero discípulo, deja todo, y lo puse entre comillas y voy a explicar por qué, por seguir al Maestro. Significa esto: seguir a Jesús sin condiciones. Los expertos en exegesis bíblica catalogan a este pasaje como un relato de sentencias de vocación, donde el Maestro nos explica que para seguirlo a Él se le debe hacer sin condiciones. Es por tanto una vocación para toda la vida, pero además es incondicional. Es un compromiso eterno que pocos logran. Solo los que así actúen podrán entrar al reino de Dios. De ahí que Jesús declare 3 sentencias fuertes para aquellos que esperan que se den todas las condiciones para seguirlo. Gente que no esté comprometida con Él, sino con ellos mismos. Ese tipo de personas siempre buscan las condiciones ideales para comprometerse con Cristo: vehículo para ir al servicio dominical, estudios terminados para luego seguir a Jesús, negocio consolidado para después amar a Dios, un día perfecto para asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la vida nos enseña que tal cosa no existe. Analicemos el primer tipo de persona, o la primera sentencia que habla aquí el pasaje y que nos enseña nuestro Señor. El primer tipo de persona es el tipo de persona emocional, que se entusiasma rápido. Señor, le dijo aquel, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es el típico comportamiento emocional de las personas que se comprometen con Jesús, pero no miden el alcance de sus palabras. En realidad su compromiso es emocional, no real. Es el tipo de personas que dice rápidamente: heme aquí,
sin pensar en lo que están diciendo. Es el entusiasta que se compromete rápidamente con las cosas de Dios, pero su corazón no ha madurado lo suficiente como para pesar el costo de seguir al Maestro y trabajar en su obra. Este tipo de persona, al darse cuenta que seguir a Jesús es sacrificado, abandona rápido porque las condiciones ideales no se dieron. Primera sentencia. En el versículo 58, el Maestro declara la primera sentencia: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decirnos el Señor con esto? Al menos dos verdades. Primera verdad: seguir a Jesús implica renunciar a nuestras comodidades, si éstas se interponen en nuestra dedicación a Dios. Ser discípulo de Cristo significa desacomodarme para que el reino se acomode en mí. Segunda verdad: Jesús nunca dijo que el precio del discipulado sería barato. Implica un precio elevado. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagarlo? La recomendación es sencilla: aprende a manejar tus emociones para que éstas no te dominen, y cada vez que digas una promesa o te comprometas, cumple con lo que dices sin esperar que existan las condiciones ideales. Mira lo que enseñó Jesús allá en Mateo 5:37, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y aquí en esta primera reflexión o en esta primera sentencia, me gustaría hacer algunos comentarios con respecto a lo que ocurre hoy en día. Hoy en día muchos de nosotros, muchos que empezamos el camino para seguir a Jesucristo, el camino para seguir a Dios, el camino del cristianismo, estamos manejados literalmente por emociones. Es un hecho que somos seres emocionales. La mayor parte de nuestras decisiones, la mayor parte de nuestras acciones son influenciadas por las cuestiones emocionales que puedan ocurrir en el momento que esté sucediendo el asunto o la circunstancia que estemos atravesando. Voy a tratar de ser un poquito más explícito al respecto. Siempre hemos mencionado que algunos grupos que conglomeran prácticamente una multitud y hacen de una manera, yo no voy a analizar, no me voy a entretener ahorita en cuestiones doctrinales, solamente lo que estoy tratando de ver es como de una otra manera los seres somos emocionales. Y entonces hay una predicación que puede ser una predicación bíblica, una predicación que de verdad venga de Dios y que hable a la gente, que hable a los oídos, que hable al corazón de mucha gente. Y en ese momento, cuando se termina después, normalmente hacen una invitación para aceptar a Jesús en su corazón. Y he visto porque he sido testigo a través de videos, a través incluso de cuestiones presenciales, cuando yo no encontraba la iglesia de Cristo viviendo allá en Manzanillo y que no hay iglesia de Cristo. Fui en dos o tres ocasiones buscando y no sabiendo si realmente era. Y literalmente yo observaba cómo no unos cuantos, no decenas, a veces cientos de personas que en ese momento que hacían la invitación levantaban su mano y decían: yo quiero aceptar a Jesucristo. Y está bien, puede ser el principio de lo que normalmente debería ser el camino para seguir después con lo que conocemos como el plan de salvación. No estoy hablando acerca del asunto de que no es lo correcto, o sea, no me voy a entretener en eso. Estoy hablando de la emoción y en ese momento, porque sabes que también a través del ministerio que por la gracia de Dios he tenido junto con mi esposa en los últimos 25 años, he visto una gran cantidad de gente, una gran cantidad de hermanos que cuando se realizan, he tenido la oportunidad de estar en muchas campañas evangelísticas, en muchas confraternidades. Y he visto durante el transcurso del tiempo que estoy ahí, he visto cómo es que algunos hermanos están estudiando con gente no conversa y les han hablado acerca del plan de salvación y tienen sus dudas y tienen todo, y de momento anuncian un evento donde va a venir un predicador de otro lado, y no es nada contra el predicador que venga, no tiene nada que ver tampoco. Pero llega el predicador y también puede ser un mensaje de veras elocuente, un mensaje de invitación, un mensaje de que mira, si no aceptas a Dios, si no cambias tu vida, es difícil que las cosas mejoren, es difícil que llenes ese vacío que solamente pueda. Y he visto gente que en ese momento
de veras, toma la decisión incluso de bautizarse. Y qué bueno, y está bien. Y gloria a Dios por ello. Pero también he visto que muchas de esas gentes que en ese momento tomaron la decisión de seguir el plan de salvación de Dios, después, al poco tiempo, apenas unas semanas o tal vez meses después, ya no regresaron jamás a la iglesia. ¿Por qué? Pueden ser varias las circunstancias, pueden ser varias las situaciones que pudieron haber tenido, pero lo que hablaba el comentario, y es en lo que me quiero centrar, es que mucha gente no es difícil en esta sociedad consumista, en esta sociedad totalmente materialista, que todos estamos de veras inmersos en ella, y que queramos o no, cristianos o no nos engañemos. Muchas de las ocasiones los bienes, la riqueza en el sentido de tener un poco más de dinero, la riqueza de tener ciertos lujos, nos llaman, nos atraen, y está bien que los tengamos, y gloria a Dios, y lo hemos podido conseguir a través de un trabajo honesto, etcétera, etcétera. Pero muchas de las ocasiones lo que sucede es que nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar por emociones que en ese momento deberíamos tener mucho cuidado de expresar. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de aquellos que, como dije antes, toman en ese momento la decisión y ahora sí vamos a seguir el plan de salvación, y después yo sé que hay alrededor una serie de circunstancias, una situación de aquellos que no le damos el seguimiento. A veces parece ser que el bautismo es lo último y ya a partir de eso ya son salvos y se acabó. Y cuando vemos ahí la gran comisión enseñándoles que guarden todas las cosas, en fin, pero no quiero ocuparme en más detalles acerca de esto, sino en decir o remarcar o recalcar que la mayor parte de las cuestiones que suceden en nuestra vida son emocionales, y que debemos tener mucho cuidado de que nuestra vida sea conducida por emociones, y sobre todo emociones que tengan que ver con el estilo de vida, que tengan que ver con la forma de conducirnos, que tengan que ver con establecer prioridades, o cuáles son las prioridades que existen en nuestras vidas. Porque también me tocó, me acuerdo mucho en el tiempo que servimos, cuando serví por primera vez de tiempo completo en una congregación. Me acuerdo mucho que una dinámica de actividad que teníamos a principio de año es que se juntaba toda la congregación, imagínate, más de 300 personas, y entonces los ancianos, los diáconos y un servidor como ministro nos juntábamos ahí y pedíamos a los hermanos sus opiniones. Le llamábamos a la dinámica lluvia de ideas para todas las actividades que tendríamos que realizar en el año. Y de verdad era increíble. Algunos íbamos anotando en el pizarrón las lluvias de ideas de aquellas actividades que no pudimos llevar a cabo el año anterior y que queríamos llevar en este año. Pero a la par de que íbamos llenando el pizarrón con todas las propuestas acerca de esto, yo veía que muchos hermanos en ese momento se emocionaban y decían: no, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tenemos un estudio bíblico para matrimonios? ¿O por qué no tenemos un estudio bíblico para jóvenes? ¿O por qué los niños? ¿O por qué esto? ¿Y por qué? Y surgían una cantidad de actividades tremendas. Y a la par entendimos o pudimos comprender, todos los que estábamos ahí como responsables, de decir: bueno, hermanos, está bien, lo que tú estés proponiendo puede ser una idea excelente, pero queremos saber qué nivel de compromiso tienes tú para esta actividad. ¿Y sabes qué? Lo primero que decían era: bueno, pues a mí me parece que es una buena idea, pero yo la verdad no tengo el tiempo. O yo la verdad, bueno, hermano, entonces ¿por qué lo estás sugiriendo? Y entonces hay ocasiones en que lo único que pasaba era que se volvía aquello una ola de grillos, porque decían: no, pero es que el hermano, que sí, está bien lo que dijo, no, pero es que, y en fin, a veces no se llegaba a nada. ¿Por qué? Porque para decir, para hablar, para expresar, todos nosotros de veras que somos los primeros en poder expresar, y pensamos que nuestra opinión o nuestro pensamiento puede ser el mejor, y tal vez lo sea, y gloria a Dios por ello. Pero si tú no tienes el compromiso, si tú no tienes de verdad la vocación de comprometerte a lo que sea en las cosas de Dios, mejor no lo hagas. Dice Eclesiastés capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios,
cuidado con lo que digas, cuidado con lo que expreses, no sea que prometas y después no cumplas, porque a Dios no le agrada eso. Y después lo que yo ya mencioné aquí en el comentario, el Señor dijo que tú sí sea sí y tú no sea no. O sea, todos tenemos la libertad, y Santiago vuelve a reiterar nuevamente también que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las ocasiones somos seguidores de Jesús solamente por emoción. Las emociones que en ese momento surjan, las emociones que en ese momento salgan, las emociones que en ese momento florezcan, y que si no tenemos cuidado, lo más probable es que no va a ser lo pertinente o no va a ser lo correcto. Yo creo que esa es la palabra. Puede ser lo común, puede ser lo normal, porque mucha gente lo hace o mucha gente lo dice, pero puede que no sea lo correcto o puede que no sea lo mejor. Y nosotros tenemos que analizar primeramente en nuestra vida, cuando levantamos la mano, cuando nosotros expresamos algo, de decir, a ver, lo que estoy diciendo es congruente primero con lo que yo hago, con lo que yo vivo, con lo que yo llevo a cabo, porque es muy fácil. Es muy fácil. He visto confraternidades donde los hermanos se entusiasman, se emocionan y todo, y llórale y cuando viene la confraternidad, hasta están de veras hermanas que se pasan pero horas y horas cocinando, sirviendo y todo, y se les alaba y todo eso, y sí, qué bueno, gloria a Dios por ello, pero apenas pasa la actividad y ¿qué crees? De momento ya no van a la iglesia. De momento ya no llegan a los estudios bíblicos, y eso es lo que hablaba nuestro Señor Jesús en esta primera reflexión acerca de lo que significa no. Aprende a manejar tus emociones para que éstas no te dominen, y cada vez que digas una promesa o te comprometas, cumple con lo que dices sin esperar que existan las condiciones ideales. Y yo creo que habemos muchos cristianos de verdad, muchos cristianos que yo siempre he dicho una expresión, un refrán popular aquí en México que dice: de lengua me como un plato. Y es cierto, todos de palabra podemos, de palabra somos, y no sé, pero en el caso estamos hablando del compromiso de seguir a Jesús. Si tú o yo nos hemos comprometido a seguir a Jesús, ¿sabes qué? Adiós comodidades, adiós cuestiones de esta vida. El compromiso es con el Señor. Y el Señor dice: las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, lo que significa que hay un costo por seguir a Jesús. Segundo tipo de persona, el que pone a personas o cosas primero antes que a Dios. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Una traducción más acertada del texto diría: Señor, debo cuidar de mis padres a que estos mueran, luego te seguiré. Fíjate, yo creo que es importante a veces analizar y hacer una reflexión, y siempre hemos hablado, y así es la hermenéutica. La hermenéutica habla de que el texto se estudia primero en su ambiente natural, a quién estaba dirigido, bajo qué condiciones, bajo qué situaciones, bajo qué circunstancias estaba dirigido, porque si no, luego lo que puede pasar es que normalmente distorsionamos totalmente la enseñanza. Yo, bueno, no lo voy a mencionar esto. Estas son las personas que usan como excusa a su familia para no servir a Dios. En realidad están más comprometidos con los suyos que con Cristo. Su esposo, sus hijos, sus nietos, su novio o novia, una prima lejana a quien no ve desde que era niña. Son personas que sienten simpatía, pero no lo aman. Le tienen cariño a Dios, pero no están dispuestas a dejar a sus seres queridos para servir al Señor. Para ellos es más importante sus cercanos que Jesús. Jesús realiza entonces la segunda sentencia: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Aquí encontramos dos verdades interesantes. Cristo no se opone al cuidado de nuestros seres queridos, tampoco se opone a los servicios fúnebres, sino al mal hábito de paralizar el avance de nuestras vidas en un constante autoboicot, cuando nos enredamos en cuestiones que otros podrían atender.
Es por tanto una cuestión de prioridades. Debemos desarrollar la sabiduría suficiente para discernir cuáles son las cosas en las que vale la pena invertir tiempo y en las cuales no. Segunda verdad, el pasado debe quedar en el pasado. El futuro, con todas las oportunidades de éxito, no esperará a nadie. De ahí la fuerte respuesta del maestro: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Esta sentencia puede sonar algo cruel, pero ya explicamos a qué se refería con esto, y si no lo entendió, quizá el parafraseo de este versículo en un lenguaje actual, en un lenguaje moderno, sí. No permitas que las cosas menores ocupen el lugar de las mayores. Enfócate en lo que importa. Porque si hubiera estado hablando, deja primero enterrar a mis padres, no está hablando de una muerte próxima. Allá había la costumbre de guardar el luto durante mucho tiempo. Y entonces, cuando este hombre expresó, deja que, probablemente todavía lo tenía, pero no era una cuestión, como lo hemos interpretado, que hasta hemos dejado de ir a un funeral de alguien muy cercano. ¿Por qué? No, porque tengo que ir a la iglesia, yo primero soy cristiano. Bueno, no lo quería decir, pero se tenía que decir y se dijo. Esto no es la enseñanza. Lo que está enseñando aquí nuestro Señor en esta segunda sentencia es: hay cosas que son prioritarias y hay cosas que tienen más importancia, y no se trata solamente de ir a un hospital. Es cierto que hay ocasiones en que a mí muchas veces me dijeron, bueno, ¿a qué vas al hospital? Bueno, es que tengo que ser gordo ahí. Bueno, ¿tú eres doctor? No. Entonces, ese es el deja. O sea, hay cosas que tú no puedes hacer, directamente no puedes intervenir, y ese tiempo que no puedes intervenir, dedícalo ¿a qué? Dedícalo a consagrarte al Señor. Es simplemente esa situación, establecer prioridades que tienen que ver con nuestra forma de vida, prioridades que tienen que ver con quién ocupa el primer lugar, no irnos a los extremos legalistas como lo que yo mencioné antes. Eso no es la enseñanza. No permitas que las cosas menores ocupen el lugar de las mayores. Enfócate en lo que importa. La Biblia nos ofrece una solución sencilla pero eficaz. Una cosa hago, olvidándome del pasado, me extiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta. Es lo que escribe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Es decir, comprométete de verdad. No juegues a ser cristiano. Persiste. Tercer tipo de persona, el que siempre tiene cosas que hacer. Ay, no sé en quién pensé, o no sé en cuántas cosas pensé. Siempre estoy hablando de mí, no me refiero a nadie en específico. Señor, te seguiré, pero déjame despedir de mi familia. Esta afirmación parece legítima. ¿Quién no querría primero despedirse de sus padres antes de iniciar un viaje con Jesús? Pero en realidad esta persona no se refiere a despedirse al estilo occidental. Adiós, me voy. No, sino pasar varios meses con los suyos antes de seguir a Cristo, pues la costumbre oriental así lo exigía. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Me refiero yo, porque no puedo dejar de pensar en ello, y esto es por lo que he vivido, porque lo que he pasado en el cristianismo, pero muchas veces me tocó estar platicando o estar dando estudios a inconversos e invitándoles a ya toma la decisión de seguir al Señor, y escuchaba frases como sí, yo creo que sí, ya me voy a bautizar, yo creo que sí, porque parece que bautizarse en nuestro mundo cristiano de la Iglesia de Cristo, y que es parte del plan de salvación, pero parece que es la meta, es lo máximo, ya, con eso ya logramos todo. Y decía, sí me voy a bautizar, porque se requiere un compromiso, y sí lo voy a hacer, pero solamente estoy esperando que pase diciembre, porque tú sabes que como tantas cosas que se celebran en diciembre. Y otras decían, no, pero ya que venga mi cumpleaños, o ya que mi aniversario, y entonces sí voy a tomar. O sea, siempre anteponiendo otras cuestiones a lo primordial, que es Dios. La costumbre oriental así lo exigía. No, adiós, me voy, no, sino pasar varios meses con los suyos antes de seguir a Cristo, pues la costumbre oriental era lo que se llevaba a cabo. Este tipo de personas son las que siempre tienen algo que hacer o se inventan algo que hacer con tal de estar ocupadas. Estudios, trabajos, hijos, negocios, viajes, descansar, fiestas familiares, velorios, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas tienen más compromiso con su agenda que con la agenda de Dios.
Tercera sentencia. El maestro responde con una sentencia: aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios, o como leí en la traducción en lenguaje actual, sus surcos van a quedar todos torcidos. Y así algunos de nosotros, en verdad que tenemos, voy a hablar de mí. Mi arado de verdad que tiene surcos verdaderamente torcidos, porque una y otra vez creo que he estado tratando de mirar atrás, siempre desatendiendo lo que dice Eclesiastés: nunca diga los tiempos pasados fueron mejores, porque en ellos no encontrarás sabiduría. De este proverbio obtenemos 3 verdades. O sea, la verdad del que cualquiera que mire hacia atrás no sirve para el reino de Dios. De este proverbio, esta frase es un antiguo proverbio judío. De este proverbio tenemos 3 verdades. Primera verdad: si vas a ser discípulo de Jesús, debes hacer de él la prioridad en tu vida. Esto es algo críticamente importante para quienes desean avanzar en su relación con Dios, pues Él no admite que nuestro corazón se divida. Él no comparte señorío con otras personas o cosas. A Él se le debe amar como al primero en nuestra vida. Primer mandamiento, donde se resume la ley y los profetas: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, etcétera, etcétera. Y el segundo, similar a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa orden, esto significa prioridad, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. A Dios se le debe amar como el primero en nuestras vidas. Segunda verdad: si decides ser discípulo del Maestro, más vale que lo hagas bien y no estés volviendo a tu vieja manera de vivir cuando las cosas no marchen como tú pensabas. En muchas ocasiones yo tengo experiencias bastante desagradables de mi vida, que después de haber participado en actividades espirituales me volvía otra vez a mis costumbres paganas, a mis costumbres de hábitos, de debilidades, de flaquezas, de vicios, y esto es lo que yo de alguna manera estaba llevando a cabo. No había acabado de comprometerme con respecto a lo que era la obediencia total a nuestro Señor. Entonces, cuando las cosas no marchan, lo único que uno busca es soluciones en esta vida. He escuchado expresiones como: voy a ver qué dice mi horóscopo para este día, o voy a ver, o sea, el compromiso es total con nuestro Señor. Tercera verdad: siempre hay cosas que hacer, pero estas debes hacerlas en su tiempo y no cuando es el tiempo de servir a Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y después Eclesiastés capítulo 3, ahí habla de los diferentes tiempos que existen en nuestra vida. Pero sí, una cosa es segura: que el tiempo de Dios es un tiempo esencial, prioritario, es un tiempo que se debe poner en primer lugar para todo. Ya mencioné en el mensaje de ayer que por qué no somos comprometidos. ¿Por qué no somos comprometidos a estar ahorita escuchando con tantos hermanos que están subiendo mensajes, con tanta oportunidad que puedes de escuchar la palabra de Dios, de estar examinando, de retener lo bueno y todo lo demás? O sea, ¿por qué no? Y hablábamos de cómo es que de verdad no es una prioridad, y estar escuchando la palabra de Dios debe ser una de las prioridades que debería de existir en nuestra vida. La Biblia nos da una solución práctica, aunque no todos están dispuestos a llevarla a cabo, y fue Cristo mismo quien la dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. ¿Te acuerdas cuando le dijo ahí a Judas: lo que tengas que hacer, ya? ¿Era la traición? Sí, hazlo pronto. Hasta ahí, hasta para una decisión incorrecta, una decisión equivocada, hazlo pronto. Por eso el Señor ahí en Apocalipsis, hablando ahí en la iglesia, ¿qué es lo que le dijo? Está bien, si eres frío, que seas frío. Si eres caliente, que seas caliente. Pero no seas tibio. Tibio significa poner un pie en el mundo y poner un pie con Jesús. Tibio significa, y dice el Señor: porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y yo creo que esencialmente en esta tercera enseñanza el Señor habla de esto. El Señor habla de tomar ya la decisión. Quiero ir no puedo. Por eso ejemplificaba con lo del arado. No puedo mirar atrás. Traté de encontrar en las alabanzas, y quería poner una alabanza que cantábamos ahí en la iglesia.
he decidido seguir a Cristo. Creo que no está en el himnario negro, creo que era parte de los cánticos y todo lo demás, pero sí encontré la alabanza, pero con instrumentos y todo, no quiso ofender a nadie, por eso no la puse al principio de lo que estoy poniendo, pero no vuelvo atrás. Decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es lo esencialmente. No podemos volver atrás. En otras palabras, compromete tu tiempo al tiempo de Dios. Finalmente, aprendamos a servir al Señor y convertirnos en discípulos de Cristo sin reservas, sin condiciones, sin exigencias. Comprometernos con Él es lo más sabio que podemos hacer mientras vivamos. Pero recuerda, no esperes el tiempo ideal, las circunstancias ideales o las condiciones óptimas para seguirlo. Eso no es real y lo único que conseguirás es posponer tu compromiso con Dios y sobre todo tu crecimiento espiritual. Y bueno, hasta aquí la reflexión en cuanto a ello. Solamente quiero ya terminar con esto y hablar acerca de la oportunidad tan grande que Dios nos abrió en esta pandemia, en esta cuarentena, en esta situación, en lugar de estarnos ocupando en mensajes o en videos o en información, que si un nuevo orden mundial, que si esto, que si la economía, que si esto. Yo tuve que responder un comentario que hicieron ahí poniendo un video ahí de que nos van a poner un chip y que quién sabe qué tanto y eso. Y yo dije, lo único que dije fue, yo no puedo imaginar un mundo sin Dios, porque entonces yo no quiero estar ahí. Y si yo acepto muchas cosas que no deberían ni siquiera estar o entrar a nuestra mente, es aceptar que entonces Dios no está en el control, que Dios no tiene la soberanía. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad y Dios tiene la soberanía y está manejando las cosas conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y este tiempo ha sido también un tiempo de reencontrarnos con Él de manera espiritual. Ha sido un tiempo que si no lo has hecho, hazlo, ya es el momento, hazlo, ocúpate en lo verdaderamente trascendente. Ocúpate en lo que verdaderamente no lo mencioné, pero dice, cuando hablaba ahí de deja que entierren a mis padres, y que Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y predica el reino de Dios. Y yo creo que una de las prioridades que deberíamos de tener, de acuerdo a la gran comisión, allá en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la gran comisión, ese es el propósito, ese es el mandamiento de nuestro Señor, y a final de cuentas eso es lo que nos debe también identificar como un discípulo de Cristo, un discípulo que deja todo, literalmente todo, entre comillas, es no que otras cosas no sean la prioridad para seguir a Cristo. Eso es dejar todo. Que la prioridad en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, sea el Maestro, sea nuestro Señor Jesucristo, que nuestra vida esté consagrada día, tarde y noche a alabar y glorificar el nombre de Dios. Por eso, un discípulo deja todo para seguir al Maestro. Y ese es lo que quiero que sea mi oración en este día. Bueno, pues gracias otra vez a quienes tuvieron la oportunidad de conectarse. Gracias otra vez también a aquellos que puedan escuchar cuando empiece yo a compartir, porque lo comparto tanto por Facebook como por YouTube. Y lo hago para honra y gloria de Dios. Yo no soy un tuber, ni quiero likes, ni quiero todo. Me hacen burla aquí en la familia, ¿no? Mis yernos sobre todo me dicen, ¿se está usted volviendo un youtuber, suegro? Y les digo, si esa fuera mi intención, bueno, o si me pagaran, bueno, pues a lo mejor lo pensaría, pero no es la intención. No soy nada. Si antes poder estar haciendo esto con toda la situación que he pasado en el último año de mis ojos, y que todavía puedo leer y que todavía puedo ver mi celular, es para darle eterna gratitud a Dios. Así es que esto es para honra y gloria de Dios, y pues nos vemos mañana, si Dios permite, 2:30 de la tarde, en vivo por Facebook. Y gracias otra vez. Entre tanto llega ese momento, te mando 1,000,000 de bendiciones. Hasta pronto.